Cuando nosotros dormimos solemos tener sueños que pasan desapercibidos, pues pensamos que no tienen relevancia alguna o carecen de sentido para nosotros. Y aunque estos son muy misteriosos e irreales, tienen consigo mensajes ocultos que resaltan aspectos de nosotros mismos. Antes de introducirnos a esto, es importante mencionar la pregunta que nos planteamos para esta explicación, la cual es: ¿cómo se representa o manifiesta el cumplimiento del deseo a través de los sueños y el olvido de los mismos? Y bueno, darle una correcta interpretación al material onírico presente en nuestro pensamiento resulta un tanto complicado. En primer lugar, debido a la infidelidad de nuestra memoria de retener los sueños y mantenerlos en nuestra conciencia, como cualquier recuerdo fresco y reciente que seríamos capaces de relatar con cierto lujo de detalles y exactitud. Esta situación es por completo diferente cuando de sueños estamos hablando, ya que la censura onírica se va a encargar de que el sueño se disuelva o se desplace de nuestros recuerdos recientes, siendo aún más difícil recordarlo con el paso de los minutos que llevemos despiertos. Encontrar un significado coherente es una tarea sumamente complicada, considerando el incierto recuerdo fragmentado que tenemos del mismo sueño y que además lo encontramos como un recuerdo bastante inseguro de nuestra parte. Nos encontramos ya sea con un recuerdo lagunoso e incompleto o más bien con ningún recuerdo en absoluto de lo que hemos soñado. Y en caso de ser una censura lagunosa e incompleta, debemos tener cuidado de no llenar falsamente esas partes inconclusas con invenciones de nuestra imaginación, pues sabemos, por experiencia, que los sueños no tienen coherencia alguna a la hora de contarnos algo de nuestro propio inconsciente. Y al igual que la interpretación misma, la respuesta a nuestra pregunta se encuentra escondida en este olvido de los sueños. El inconsciente, del que tanto hemos oído hablar en psicoanálisis, sabe muchas cosas, ya que en este lugar se van todos los mensajes de la vida y regresan en esas representaciones oníricas que tenemos durante la noche, como en el caso de la hipnosis. Es por eso que a veces despertamos sabiendo cosas o dudando de otras. Solemos decir a la hora de despertar: tuve una revelación, o pensamos que esos sueños nos quieren decir algo que de alguna manera ni siquiera nosotros sabemos. Pero son cosas que siempre han estado ahí en lo muy profundo de nosotros, divagando o estando presentes en sueños anteriores. Pero después de soñarlo varias veces, al final lo aceptas o te das cuenta de ello. Pero siempre está ahí desde algún punto de nuestra vida. Es aquí donde el deseo empieza a hacerse presente. Aristóteles nos menciona algo importante, que dice que el pensar es la actividad que viene después del dormir. Posteriormente, Freud nos explica 3 posibles respuestas del por qué el deseo se manifiesta mientras dormimos. La primera nos dice que puede haberse excitado durante el día sin obtener satisfacción a causa de condiciones exteriores. Así queda pendiente para la noche un deseo admitido y no tramitado. La segunda es que puede haber emergido de día, pero topándose con una estimación, queda pendiente, pues un deseo no tramitado, pero que fue sofocado. Y la tercera es que puede carecer de relación con la vida diurna y contarse entre aquellos deseos que solo de noche se ponen en movimiento en nosotros desde lo sofocado. Es interesante pensar en cada uno de estos puntos, e incluso podremos sentirnos identificados con alguno de estos y decir: a mí me pasó esto el otro día. Pero existen ocasiones en las que los sueños no son del todo correctos o no los contamos tal cual son, ya que en la manera en que se dan se le conocería como censura. Es muy cierto que a veces nosotros tenemos pesadillas y sabiendo que somos nosotros mismos quienes creamos esas ilusiones. Entonces no es complicado decir que es una especie de sabotaje hacia nosotros, el pensar esas cosas aterradoras o situaciones que no quisiéramos vivir. Y claro, cada una de estas tiene un mensaje oculto o una interpretación diferente, porque es como la perspectiva, esto es muy subjetivo y dependerá de cada quien si lo ve de manera positiva o si lo ve de manera negativa. Este tipo de situaciones nos lleva a combatir con nosotros mismos. Un ejemplo de esto sería como el duelo. Si bien sabemos, esto es un proceso que lo vivimos despiertos, sin embargo puede llegar hasta los sueños, porque la pérdida de un ser querido es muy importante para nosotros y hemos escuchado historias de personas que sueñan con esos seres queridos o nosotros lo hemos llegado a experimentar.
de que el pensamiento de los sueños son alivios a nuestros deseos en verdad. Porque claro, cualquier persona quisiera despedirse por última vez de esa persona que ya se fue. Es por supuesto principalmente y a través de un sinfín de observaciones que hace Freud, se llega a la conclusión de que los sueños no son otra cosa más que el cumplimiento del deseo. O dicho en otras palabras más exactas, es la completa satisfacción de un estímulo previo, ya sea una emoción, un trauma, una idea, etc., que durante el estado de vigilia se vio súbitamente interrumpido por factores que son irrelevantes, pero que tienen un peso tal que provocan un desplazamiento de un estímulo hacia lo más profundo de la conciencia. Es el caso del preconsciente y el inconsciente. El deseo entonces, interrumpido y desplazado, no puede ser sofocado y simplemente continúa su camino en estos niveles de conciencia. Es un complejo proceso de pensamiento el cual no se detiene en ningún momento a pesar de lo que seamos vívidamente conscientes en estado de vigilia. Y es así como los sueños continúan su camino, aguardando por salir a la luz justamente en el momento en el que nosotros empezamos a soñar. Y es así, a través del sueño, como podemos cumplir aquello que dejamos inconcluso en el día o en algún momento pasado. Pueden ser sueños placenteros o displacenteros, dependiendo de aquello a lo que nos veamos obligados a reprimir, pero que insisto, estos tienen un fuerte impacto emocional que los mantienen ligados a nuestro inconsciente. Es por eso que las diversas situaciones en nuestros sueños pueden darnos una mejor manera de interpretar lo que necesitamos en nuestra realidad, en nuestro día a día, en nuestra vida. De cierta manera, los sueños actúan como una voz interior que realmente somos nosotros, pero es una manera en la que nosotros podemos tener para transmitir algo, para satisfacer o solucionar todo lo que nuestra psique reprime o guarda. Podríamos interpretarlo como una segunda voz impaciente por revelarnos cosas que ni siquiera nosotros sabíamos. Nos gustaría terminar comentando que este tema es de interés ya que llega a tener un sentido fantasioso, porque es muy común escuchar a las personas dándole una interpretación que tiene que ver con divinidades tratando de comunicarnos algo o simplemente viajando a un plano existencial distinto, pero no es más que nosotros mismos tratando de cumplir un deseo o una fantasía o ya sea incluso hasta un capricho que puede ser incluso desde que éramos niños. Una característica bastante interesante de los sueños es que se llega a creer que empezamos a soñar a la medianoche o a la mitad de nuestras horas de sueño, pero realmente nosotros empezamos a soñar de entre 5 y 20 minutos antes de despertar y es por eso que a veces se nos interrumpen esos sueños tan bonitos. Sea lo que fuera la interpretación que nosotros le demos a los sueños, no podemos dudar que es divertido soñar y que es una manera de escapar de nuestra realidad tan fea, tan real como los impuestos. Hay algo de lo que no debemos olvidarnos y que es un derecho que todos debemos de tener, el cual es soñar. Pero, ¿qué pasa con las personas invidentes? Este tema también llega a ser curioso e interesante, y esto lo podemos retomar en un próximo video. Nosotros somos Natalia Jennifer Rivera Martínez, Alejandro Valencia Cárdenas y su servidor Oscar Alejandro Barrera Reyes, y esto fue cómo se representa o manifiesta el cumplimiento del deseo en los sueños y el olvido de los mismos. Gracias.